Entra al bar un tipo, patea la puerta, da vuelta a una silla, se sienta y pide la chela más fría, aquella que está con la carcha del fondo. Cosa más linda, difícil que haya en el barrio. Cosa más linda, botijas es un plato. Toda una vida criado en la vereda, papando moscas, haciendo macanas a diestra y siniestra, el placer de embromar a la gente de bien. Cosa más linda, difícil que haya en el barrio. Cosa más linda, botijas es un plato. Llega viejo riendo de la muerte que le sonríe. ¡Qué papá la vida! Decía su tía y estaba bien mal de la sandía. ¿A quién le importa lo que haya dicho esa vieja arpía? Querido vago, Que te quiten lo bailado. Muy pero muy buenas noches, bienvenidos una vez más, un nuevo martes a Medianamente Raros y con Ay, ¿cómo este arranca tono, hoy? y con este tono Todo solemne. los van porque ¿Es para ambientar? lo amerita. ¿Es para ambientar lo que se viene? Es para ambientar lo Me que parece se muy viene, bien, así me que los parece muy bien. invitamos a que se preparen un café, algo espirituoso, la bebida que más les guste para compartirnos durante esta próxima hora de Medianamente Y Raros. usted algo espirituoso, usted siempre con lo Por espirituoso. supuesto. Para todo tiene la excusa. Por supuesto. ¿Cómo le va, por Ferreira? supuesto. Muy bien, muy bien. ¿Qué ha hecho el fin de semana? Muy bien. Cosas. Vamos a contar, cosas. porque nosotros blanqueamos todo. No, en realidad, ¿sabe lo que hice? Algo muy ¿Qué? aburrido. Estuvo la OCE, porque bueno, estuve con algunos problemitas ahí, bueno. ¿Qué le pasó? Estuvo el sanitario ahí arreglando algunos bañó? caños, así que... Y ¿Se pudo bañar? no me pude bañar. Bueno, entonces córrase. Pero bueno, tuve... Por eso No, tengo- pero vamos a contar porque nosotros blanqueamos todo. Bueno, Estamos usted arrancando cuéntese. unos minutitos más tarde. Seguramente, sí. Fe de ratas, vamos a Fe de decir. ratas. Mal nosotros, los dos mal. Sí. Los dos mal. Porque fuimos víctimas de nuestros ojos. De nuestros ojos, es correcto. Tenemos en estudios al señor Néstor Gandulia, que ya está por ahí, le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Un Néstor? gustazo charlar con ustedes. Y ya arrancamos riéndonos porque estábamos mirando por la ventana, había un auto estacionado enfrente y los dos, acá Ferreira y yo, los dos dijimos, ahí llegó. Pero era muy parecido a la persona que estaba enfrente. Nosotros dijimos, ya llegó, Sí. ahí llegó. Y de repente vimos que el auto arrancó y se fue y dijimos, ¿le habrá pasado algo? Sí. Lo estábamos llamando. No, acá Eso llegó es- a las ¿sabe 8 por puntos. qué es? Porque yo no soy medianamente raro, soy completamente raro. Completamente raro. Cuando ando en moto, pero los autos los detesto, dejé de tener auto hace como 15 años. Es, el manejar no, Manejar motos. moto. Sí. Que dé el aire. Sí, claro, que me sienta Libre. parte de la naturaleza. A mí me dan un poquito de miedo, pero esa parte está buena de las motos. Y bueno, sí, Pero porque soy- sí, tiene lo suyo. Así que bueno, tenemos hoy un programón con un invitadazo. Mesaza, diría Mirta Legrand. Mesaza diría Mirta. Así que bueno, ¿Cómo le si gusta a quieren- ustedes citar a Mirta? Y bueno, es una grande. Así que ya si se quieren ir comunicando, ya están abiertas las vías y pueden hacerlo al 094-209-924 o también por Instagram, @medianamente-raros. Exacto, y tenemos también para recordarle a nuestros auspiciantes, Revista SIC. Revista SIC es una revista editada por la Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay. Se publican artículos inéditos y originales que presentan resultados de investigaciones en el campo de los estudios literarios y la didáctica de la literatura. Cada número presenta una temática diferente y quien esté interesado puede enviar artículos que una vez aprobados tras doble lectura serán publicados. Está dirigida a estudiantes terciarios, docentes, investigadores y profesionales vinculados al área de las letras, las ciencias humanas y la investigación, pero está al alcance del público todo, como siempre decimos, ¿verdad? Y se edita cada 4 meses. ¿Y cómo podés conseguirla? Los ejemplares están todos descargables en PDF, podés entrar en www.revistasic.uy y así te encontrás todo el material. Está ya editado el último, que es Año 1922, Año Mirabilis, conmemorando un siglo de los grandes sucesos literarios y culturales que se desarrollaron en ese entonces. Y está el número 32, que usted hace no sé cuántos números que Sí, viene diciendo y que no se va a se lo voy a presentar traer para un más. número, para el otro. ¿Cuánta gente conectada que hay hoy? Esa Sí. de entrada. Todo porque está acá. Por Sí. nosotros seguro que no es. Eso por nosotros no es. Hoy estaba todo el mundo abrotado que venía Gandulia por aquí. Y el número 32, que está a editarse en octubre, que es Literatura y Ciencia de la Teoría del Antropoceno, es decir, las formas de concebir las relaciones de la naturaleza tanto en el pasado, presente y futuro.
Así ¿Qué le es. parece a usted? Y traje para compartir mi favorito, como sabe usted, de Mario Benedetti y de Avilariño, que lo tenemos por acá. Como siempre con las carteleras. Que está descargable con las también. Que se caracterizan. Revista Hermoso. SIC. Como siempre también nos acompaña Mujeres Constructoras, mantenimiento mensual en pinturas, reformas, diseños de interiores y construcción. ¿Cómo te contactás con ellas? Podés hacerlo al 091-071-550 o por Instagram @Mujeres Constructoras. Muy Y bien. también Borean, estudio de diseño, animación y marketing, identidad visual, merchandising, redes sociales, animación 2D y 3D y diseño de páginas web. ¿Cómo te contactás? Puedes hacerlo al 098-885-058 o por Instagram Borean Estudios. Muy bien, y ya tenemos saludos por acá, Carla, que dice buenas noches, lo veo camino a casa. Que está llegando y bueno, después Excelente. saludos a toda la gente que está conectada por allí, que después vamos a estar saludando. Bueno, y ahora sí. Y bueno. Néstor, que es, porque la gente dice, cuentacuentos, diría la gente, pero es narrador, psicólogo, profesor, escritor, autor, o sea, es No hay lo que no. entre otras, ¿no? No hay lo que- Es verdad, tengo unos cuantos, pero no me desagrada en absoluto el de cuentero. Yo prefiero Cuentero. porque la gente se confunde muchísimo. Están los que te dicen narrador está bien. A mí me gusta cuentero, que tiene algo de mentiroso, digamos, en nuestra cultura. Entonces prefiero reivindicar eso, porque cuentero remite mucho más a lo popular. Hay narradores orales que hacen performances tipo teatro unipersonal, digamos, sumamente complejos, pero yo adhiero a esta otra escuela, la cuentería popular, la que tiene como fuente principal los relatos de la tradición oral de la gente, y a eso dediqué mi vida. Y a veces también, a mí me remonto un poco a pensar esa cosa de, bueno, de meterle arabescos o cosillas a la historia, sin mentir, historias reales, pero buscarle lo lindo de cómo contarla. Sí, ¿no? yo nunca inventé una historia, pero sí muchas formas de narrarla, digamos. Porque esa es la manera. Vos imagínate que si yo me pusiera a contar algo que alguien me contó, tratando de reproducirlo con exactitud, no lo lograría jamás. Porque el relato oral tiene un montón de recursos que tienen que ver con el momento en el que estás, con el vínculo con el otro, con el gesto, la inflexión de la voz, la pausa, un montón de cosas que son irreproducibles. Entonces es mucho más fiel a lo que el otro me contó, que yo me comprometa en una forma propia que me permita reproducir un poco la emoción que yo mismo experimenté cuando me contaron la historia. Ahora, ya metiéndonos de lleno en las historias populares, ¿no? Tienen algo de mágico. Bueno, uno puede decir, bueno, yo no lo creo, sí, yo lo creo, pero tiene algo de mágico en el sentido de que trasciende generaciones, ¿no? Algo que no está escrito, que no está plasmado. ¿Qué esconde eso? Una necesidad bien concreta. Ajá. Una necesidad que tiene muchas patas. A mí me han preguntado muchísimas veces si yo creo en estas historias de aparecidos, de casas encantadas, de luces malas, de lobisones, de brujas. Porque claro, yo tengo una formación científica y no reniego de ella. A esa pregunta siempre respondo lo mismo. Creo a pie juntillas. Lo que pasa es que quizás lo que tendríamos que revisar es el criterio de verdad. Se me hace difícil explicar estas cosas sin contar una historia, así que si ustedes quieren, por favor, ¿cómo no? arrancamos. ¿Ya? Por favor. Bueno, empecemos así, mirá. Hace unos cuantos años atrás conversaba justamente sobre estas cosas, de historias de aparecidos y cosas así, con una peonada de una estancia, no muy lejos de un pueblo grande, una ciudad chiquita en realidad de Paysandú que se llama Guichón. Ahí estábamos conversando con los peones hasta que uno de los muchachos me dice: mire, Gandulia, vamos a hacer una cosa. Usted súbase al sulky que yo le voy a llevar hasta un lugar donde sale luz mala. Wow. La flauta. ¿Lo mismo? Sí, bueno, vamos. Y allá me trepé al sulky y allá arrancamos con el hombre. Trote largo, charla deliciosa. Un buen ratito estuvimos conversando mientras troteábamos por el campo, hasta que en un momento paró en la punta de una lomita. Ni nos bajamos el sulky. De allá arriba el hombre me señala abajo, me dice: mire, Gandulia, ¿usted ve lo que hay ahí? Yo miré y lo que vi era un pedazo de rancho, ni tapera era, el cimiento y un pedacito de pared y nada más, ya estaba. Veo, le dije yo. Buah, me dice: mire, si usted se para acá de tardecita cuando cae el sol, no se acerque a joder, usted mira de lejito, hermano.
a lo mejor tiene la suerte de ver cómo de adentro de ese rancho sale una lucecita. No una luz así, no una cosita chiquita, así tipo una velita, un farolito, una cosa así. Y arranca despacito a dar vueltas alrededor del rancho. Una vueltita atrás de la otra. Va y viene todita la noche. Hasta que al final sale el primer rayo de sol y desaparece. ¿Y tal? Y fue así. Le dije yo, mire, ¿y de quién sería ese rancho? Me dice, va a tener que ir hasta el pueblo a averiguar, porque acá que ninguno de nosotros fue ni a la escuela. Acá todo el mundo le dice el rancho de la Melchora, pero usted vaya y averigüe, a lo mejor saben algo más. Por supuesto que me fui al pueblo a averiguar quién era la famosa Melchora. Y resultó ser ni más ni menos que doña Melchora Cuenca. Yo no culpo a nadie si el nombre no le dice nada, pero la verdad es que debería. Doña Melchora Cuenca era india, guaraní, lancera de primera línea en el ejército de la independencia y por lejos la mujer más importante en toda la historia de vida de don José Artigas. Wow. Se conocieron en el Ayuí durante el Éxodo, se casaron 3 años después en Purificación, tuvieron 2 hijos juntos. Y resulta que cuando Artigas se tuvo que ir al Paraguay, ella decidió quedarse. El primer gobierno de la República, una vez la independencia, le ofreció una pensioncita para que no se muriera de hambre, una vergüenza, una heroína de la patria. Claro. Ella muy gentilmente le dijo que muchas gracias, que se podía guardar la pensioncita donde quisieran, Sí. y dedicó el resto de sus días a vender por las calles del pueblo la ropita que ella misma hacía con sus manos. Yo no sé ustedes, pero a mí me parece hermoso que la lucecita de doña Melchora todavía siga dando vueltas con esa parsimonia alrededor del rancho, como esperando la madrugada en que tengamos el valor de darle el lugar en la historia que nunca le quisimos dar. Sí, que en los A libros tantos, de historias ¿no? no. Claro, Exacto, pero eso no- iba a decir, la deformación de la historia, de lo que nos cuentan, de lo que se aprende en la escuela y que demás. El ocultamiento, Luego, que es mucho más violento todavía, sí, mucho más difícil exacto. de erradicar. Y luego vamos viendo que hay cosas que no eran tan así, o que van mucho más allá, o que habían otras verdades. Efectivamente, los libros de historia probablemente nunca recojan la figura de doña Melchora, porque tenía muchos problemas ella para entrar en los libros de historia. Para empezar, Mujer. era pobre. Para empezar, Sí. era pobre. Segundo, También. era india. Y encima, India. mujer. Pero sí, tiene un lugar todavía hasta el día de hoy en la memoria de los pueblos. Y todavía esa memoria se expresa en forma de luz mala. Así que, ¿quién se animaría a no Ve. creer en la luz mala en el rancho de doña Melchora? En vez de luz buena, ¿no? ¿Por qué Claro no que sí. cambiamos eso? Si querés Bueno. conversamos sobre por qué las luces se llaman malas. Ese es otro tema. Otro tema. Sí, Ahí va. Eso tiene mucho más que ver con que, vos sabés que básicamente en las historias de la gente, sobre todo aquí en la campaña uruguaya, las luces malas son básicamente como de 2 tipos y se diferencian por colores además. Las luces malas, que son blancas, azules, suelen ser almas en pena, como dice la gente. Es decir, gente que de alguna manera no puede irse del todo porque dejó alguna cosa pendiente sin resolver por acá. Pero las luces blancas, que son mucho más frecuentes todavía, delatan lugares, señalan lugares donde alguna vez se hizo un entierro. Es decir, cuando se habla de entierros en la campaña, cuando se trata de cosas valiosas, ollas con monedas o objetos de valor como joyas o cosas por el estilo, que en algún momento fueron enterradas por sus dueños como manera de prevenir cuando había guerras civiles, revueltas, o los bancos eran muy inseguros. Preservar y eso- allí. Exacto, para conservarlas. Muchos de ellos, por supuesto, nunca volvieron a desenterrar eso, y esas riquezas quedaron enterradas bajo el suelo, en lugares que solo sus dueños conocían. Así que se dice que muchas veces las luces blancas, digamos, señalan esos lugares a determinadas personas. ¿Por qué son luces malas? Porque la mayoría, inmensa mayoría de las veces, esos entierros tenían que ver con botines de guerra, con dinero robado, digamos,
Yo me encontré una vez en un sitio conocido como Víboras, un arroyo, digamos, en el departamento de Colonia, con un peón que me explicó estas cosas. Me decía, mira, ahí sale, pero hace años, pero pila de años, mi abuelo ya la veía, una luz mala ahí, exactamente en ese lugar, al lado de ese ombú. Y yo lo miraba al hombre y le decía, y por eso ahí hay un entierro, y seguramente ahí hay cosas de mucho valor. Yo lo miraba al hombre de alpargata bigotuda y pensaba, claro, yo vengo de la ciudad, tengo otra mentalidad distinta. Claro. ¿Por qué será que este hombre no va y desentierra esa riqueza? Claro. ¿Ya? Y al final me animé y se lo pregunté, y le dije, ¿por qué no va y saca? Me miró como si fuera un extraterrestre y me dijo, de ninguna manera, eso es plata mala vida, nadie tiene que ser rico con esa plata. A lo sumo, esas cosas sirven de adorno. Traen desgracia. Y el hombre de alpargata bigotuda y chiripá medio agujereado, se levantó el camisón, así que tenía un cinturón de monedas de plata de este tamaño, así, digamos. Para él sí servirá de adorno, pero de ninguna manera para riqueza. Y eso, fíjate cómo da cuenta, digamos, quizá por eso quedó el nombre de luz mala, para advertir, cuidado, esa riqueza no debe enriquecer a nadie, porque alguien sufrió por ella. Y trae esa cosa, ¿no?, que denota que trae desgracia, Exacto, seguramente. El que toque eso. Exacto. Sí. O sí, o fue plata que también se consiguió en base a derramar sangre. Por eso, Exacto. dinero. Entonces, ¿cómo voy a decir que Manchado. no creo, digamos, cuando Claro. me cuentan una historia como esta? Claro que creo, porque siempre hay una verdad de cada una de estas historias. Si no, no sobrevivirían a la generación que empezó a contarlas. Rumores e historias se generan todos los días, por miles, en cada rincón. Pero relatos de tradición oral solo son unos pocos los que pasan a la generación siguiente y de la siguiente a la siguiente, porque la gente se esfuerza para que no se olviden nunca. Néstor, estábamos, bueno, ahora que nos No, introducimos que un poco sí, en sí. el tema, y bueno, esto de creer y cómo pasan las historias y demás. Yo te decía un poquito cuando te contactaba, nosotros acá en el programa traemos mucha gente de teatro, Uh-huh. y demás, y los teatros están cargados de una energía Uy, vaya. tremenda. Somos Sí, actores, sí. también lo sabemos, hay teatros que pido permiso para entrar. Es cierto, Algunos tienen más energía que Sí, otras. pero claro que sí. ¿Qué historias se te vienen ahora a la mente así de...? Y mira, la primera que se me viene a la cabeza tiene que ver con dos actrices que en un momento, hace unos cuantos años atrás, terminaban una función agotadora de una obra en el Teatro Circular de Montevideo, en la Sala 1 del Teatro Circular. Ajá. Salieron de los camerinos conversando entre ellas y qué sé yo, cruzaron las patas, las cortinas del teatro muy oscurecido, pero justo cuando estaban a punto de salir de la sala, súbitamente un hombre alto, elegante, pintón, de pelo muy blanco, digamos, agarró a una de ellas por el brazo, muy fuertemente. Eso generó una cosa de una confusión terrible. La mujer empezó a forcejear y ni siquiera le salía el grito por la boca, digamos. La otra muchacha entró en una especie de estado de pánico tal que no sabía muy bien si tirarse en el piso a llorar, salir corriendo a ayudar a la amiga. Así que le salió una mezcla inútil de todas esas cosas. Todo eso duró apenas unos segundos, nada más. Tan de improviso de como empezó todo, el hombre soltó a la actriz, volvió a desaparecer entre las patas y las mujeres salieron corriendo para la calle a gritar todos los gritos que no pudieron adentro, favor. digamos. En realidad ellas ya sabían que ese hombre rondaba por allí, pero que nunca se imaginaron que podía atraparlas de esa manera. Eso tiene que ver con historias que se cuentan desde hace muchísimos años en esa sala y que se refieren a quien en realidad fue quien habitó y que le dio el primer color artístico a ese lugar. Porque no muchos saben que el lugar donde está la sala del Teatro Circular de Montevideo fue durante muchos años el taller de don Joaquín Torres García. Ajá.
Se dice que Wow. él era muy severo en relación con todo lo que se hacía dentro de su taller. Y al parecer lo sigue siendo, porque parece que es el crítico más refinado de todas las obras de teatro que se hacen allí, y se encargan de que los actores se enteren cuando la obra no le gusta. No le gusta. Así que aquella fue la última función de esa Sí, obra, no porque le en gusta. realidad a ellas A tampoco les pensarlo. gustaba demasiado. A pensarlo 2 veces si Sí, tenemos que sí, hacer sí, alguna sí, obra en el sí, circular vamos alguna a- vez, más vale que esté bien. Sí, sin duda. Por favor. Es como que... Pero en todos creo que hay esa cosa. Bueno, está el tinglado también, ¿no? Uy, Alfredito, qué El cosa más- tinglado. Tiene nombre y todo. Más vale, claro, en todos los casos. Mirá, tiene- le mandamos un saludo a Gustavo, que la otra vez nos decía, ensayando Que tuvo en el un- tinglado, que se le abría el cajón, él iba y lo cerraba. Y volvía, estaba abierto, él iba y lo cerraba. Era Alfredito, Gustavo. Alfredito, sí señor, el gallego, Alfredo de la Peña. Todo el mundo está segurísimo de que es él el Uy, que sí. ronda por ahí, entre otras cosas porque lo han visto más de una vez. Ajá. En general aprovecha los momentos, claro, él tiene un humor fantástico y parece que lo sigue teniendo. Me acuerdo un actor bien conocido que ahora es uno de los directores de la Comedia Nacional, y que cuando él era joven hacían una obra que empezaba con una especie, ellos simulaban una montaña, una pirámide humana, digamos, donde subían unos sobre los otros y formaban Sí. una especie de pirámide, muy frágil, por supuesto, tenían que hacer un esfuerzo bastante grande de equilibrio. Y cuando estaban allá arriba y se abría el telón y empezaba la obra, en ese momento se le ocurría aparecer al Alfredito entre las patas del costado, digamos. Y entonces aquello era un destartale. Sí, Y Alfredito matándose de la Por risa, me supuesto, imagino. riéndose carcajadas. Ese tipo de cosas han sido y son hasta el día de hoy muy frecuentes en el tinglado. Las actrices, más que nada, que me contaron las historias más deliciosas sobre ese lugar, me rogaron por favor que no la fuera a publicar, que no fuera a hacer nada del final. Con mucho esfuerzo logré, porque tenían miedo de que la gente dejara de ir Claro. a los No, al contrario. al teatro por eso. La energía linda que hay en los realidad, teatros cuando la cargados. publiqué, empezó a ir un montón de gente sin preguntarse Sí, al qué obra contrario. estaban dando, digamos, porque Sí, en sí, realidad sí. querían tener esa posibilidad. Pero me acuerdo que les dio sustos verdaderamente memorables. 2 actrices que tenían que hacer unos ensayos agotadores y encima quedarse en la noche para una función. Se metieron en un camarote a tratar de comer algo antes de que empezara la función. Y cuando ya era la hora de empezar a acomodar todo y abrir las puertas del teatro para recibir a la gente, fueron hacia ahí, la puerta estaba trancada por fuera. Ellas sabían que estaban absolutamente solas, que todo estaba cerradísimo, por eso estaban tan tranquilas dentro de los camarines. Así que empezaron a forcejear con la puerta, y quién podría haber sido, y tratando de entender, hasta que se armó el caos total. Las luces empezaron a apagar y encender como locas. Se abrieron todas las canillas del baño súbitamente. Los muebles se corrían Canilla nos pasó. Claro, un mensaje. estando desde arriba, digamos, se escuchaban los muebles, pero poco menos que galopando por el piso, muebles pesados. Sí. Todo eso duró cerca de 1 hora. Ya las muchachas no sabían qué hacer, estaban en un estado de desesperación, porque además tenían que abrir la sala. Claro. Ay, por favor. Ya, hasta que una de ellas gritó, Gallego, dejate de joder, vos sabés que lo que es de tener que encargar una función ahora, dejanos en paz, que nos tranquilicemos un poquito antes de salir al escenario, ¿querés? La puerta se abrió como por encanto. Así que Wow. imagínate que... Estaba aburrido. Claro que sí. Pero yo la verdad es que me quedo con esos fantasmas amables y divertidos de los teatros de América Latina. El Maipo tiene un par de... El Maipo. El Maipo tiene cargadísimo un par el Maipo también. claro, de personajes célebres. Uno era un muchacho que trabajó muchos años como tramoyista en el Maipo,
hasta que un día se enteró de que estaba muy enfermo, de que tenía que internarse en realidad sin ninguna esperanza de salir del sanatorio, y lo encontraron colgado con una de las tramoyas en mitad del escenario. El otro era un muchacho un actor joven, que en un incendio célebre que hubo en los años 40 en el Maipo, lograron salir todos los que estaban adentro, pero el muchacho pobre se dio cuenta de que había dejado dentro de la sala el saco de él con todo su sueldo en el bolsillo que acababa de cobrar. Así que desesperado se volvió a meter el teatro y jamás salió. Ellos dos son los que se divierten, pero a carcajadas, ¿te imaginas? El actor dice que se pone a hacer tap cuando están en las escenas más dramáticas de todas, y se escuchan las carcajadas, digamos, cuando una obra, por trágica que sea, en realidad es de una calidad tan mala que más bien me va a risa, digamos, ¿no? Yo me quedo con esas apariciones que encantan los teatros rioplatenses y latinoamericanos. Yo no creo que haya ningún teatro que no tenga sus propios... Yo creo que pasa que son lugares ya cargados de energía propiamente dicho. Están cargados de energía, pero están cargados también de una tradición oral. A ver, los fantasmas en los teatros europeos, te quiero ver. Ahí sí que te abstenés. Si yo te digo que en la ópera de París seguramente está el más famoso de todos, digamos, aquel que fue el fantasma de la ópera. Ahí no estamos hablando de pavaditas, ahí estamos hablando de un actor que se electrocutó en la mitad de la obra, pero en plena escena. Estamos hablando de una actriz que desapareció y jamás la pudieron encontrar. Estamos hablando de una araña gigante con miles de caireles de cristal que cayó sobre la platea en el teatro repleto, digamos. Ahí yo la verdad que me quedo con los enojos de don Joaquín Torres García, o con las burlas. Como que los espíritus siempre del norte están más enojados que los del sur. Eso tiene explicación, ¿sabes? Yo creo que el tipo de obra o demás, o el tipo de arte. No es el tipo de cultura que ahí está, por ese lado. Es el tipo de cultura que lo genera. Eso me llamó, por supuesto, muchísimo la atención. Dediqué buen tiempo a recoger historias en Europa, historias norteamericanas, y a preguntarme por qué los aparecidos en esas latitudes del norte son mucho más sanguinarios y las historias son mucho más angustiantes que las nuestras. Puedo contarte algunos ejemplos muy divertidos. Por favor. Por ejemplo, mira. Tirame uno y vamos a la tanda y seguimos. Y después me tiras más, pero tira uno. Tiro una doble para que puedas comparar. Ahí está. En muchos lugares del mundo, pero sobre todo en América Latina, hay ciertos lugares que se conocen como salamancas. Acá hay por lo menos dos, una en Artigas y otra en el departamento de La Valleja. Las más famosas están en Argentina, en Tucumán. Está la más conocida de todas. Son cuevas en las que se supone que está la escuela del diablo. Es el lugar donde el diablo enseña artes siniestras, digamos. Todo eso en realidad se generó, por supuesto, en España, en Salamanca, la ciudad de Salamanca. Mucho antes aún de que hubiera universidad en plena Edad Media, ya se decía que una de las cuevas de allí era el sitio donde el diablo enseñaba artes. Y se tenía por un lugar terrible, al punto de que lo primero que se construyó en realidad en la ciudad de Salamanca fue una iglesia, la iglesia de San Cebrián, aplastando la entrada de la cueva, digamos. Todavía existe, por supuesto. Yo tuve la oportunidad de estar por allí y me contaron cosas verdaderamente espeluznantes. La última era muy reciente, son cosas que están completamente vigentes hasta el día de hoy, pleno siglo XXI. Una niña había desaparecido no hacía mucho tiempo, hacía unos meses nada más. Una niña encantadora, me mostraron una foto y todo. Había desapareció durante varias semanas, y hasta que mucha gente empezó a sospechar que probablemente se había metido en San Cebrián, y el portero, que todo el mundo dice que es el diablo en persona, el portero de la iglesia, se la había llevado para la cueva, la pasó para la cueva, digamos, literalmente.
Se rumoreó todo eso hasta que, al parecer, algunas semanas después de la desaparición, la niña reapareció en su casa con algunos cambios de fisonomía, digamos. Lo que apareció fue una serpiente enorme con la cara de la nena que se devoró a la mamá sin ningún aviso, digamos. Ese tipo de historias son, pero están por todos lados. En España, lo que nosotros llamamos el hombre de la bolsa, allá es el sacamantecas. Sí. El nombre nomás ya te pone los pelos de punta. Aquí en América, en Tucumán, digamos, hay una célebre Salamanca. Y yo conocí en Salta a un indio huichí viejo que me contó en su historia, digamos, la tengo grabada todavía, es deliciosa. Y en esa historia, un primo de él, mayor que él, un poco mayor que él, había hecho el viaje desde Salta hasta Tucumán a pie para entrar en la Salamanca a pedirle al diablo que le enseñara a bailar chamamé. Cuando me contó los horrores que había vivido el primo dentro de la cueva, eran fascinantes, digamos, ¿no? Salió el portero, siempre hay un portero, la Salamanca siempre hay un portero. El portero tenía, era impecable, el tipo de frac, imagínate, en la mitad de un cerro, una cueva, y saliendo el portero impecable, digamos, ¿no? Moñita, frac, patas de gallo, eso sí, no acá, allá, patas de gallo. Sí. Y los horrores eran como eran desopilantes los horrores que tuvo que soportar hasta que uno llega al final de la cueva, y ahí, bueno, el indio viejo salió de ahí bailando chamamé más allá de lo humano. Notás la diferencia, digamos, ¿no? Entre una historia de Salamancas y otra. Podría contarte muchísimas cosas de este tipo como para que son comparables, digamos. Pero yo creo que eso tiene que ver con que estos países altamente desarrollados del norte arrastran demasiadas culpas en su historia. Si vos te pones a pensar en los norteamericanos, por ejemplo, los estadounidenses le tienen miedo a todo. Todo parece que viene a embromarlos a ellos. Y estos son los extraterrestres, los virus, los mexicanos, los chinos, los negros, los fantasmas, ni hablar, los muertos, lo primero, digamos, ¿no? Sí. Los muertos en Estados Unidos siempre son presencias malignas, que vienen a vengarse. Nunca te dicen de qué, pero siempre vienen a vengarse. El miedo, que sí. Es el miedo de que algún día todos esos daños que explican la opulencia de esas sociedades vengan para cobrar las facturas múltiples que esas sociedades tienen. Y yo creo que eso se refleja en la tradición oral también. La verdad que me pone la piel de sí, gallina. Sin duda, la piel de gallina. Vamos a una brevísima pausa. Y volvemos enseguida y vamos a seguir hablando porque tengo otra pregunta para hacerle. De lo que estamos hablando, el tema de las culturas de allá, el tipo de historias que pueden haber, o estas cosas a veces que son más maliciosas cuando vienen de Europa o del norte. Ahora volvemos. ¿Viste esos arreglos de la casa que siempre están pendientes? Mujeres Constructoras tiene un plan para vos. Pintura, remodelación sanitaria y eléctrica. Un equipo de mujeres que se adapta a tu necesidad. Consultá nuestro plan de mantenimiento mensual y olvídate. Búscanos en www.mujeresconstructoras.com. En Instagram, mujeresconstructoras.uy, o llamanos al 091-071-550. Mujeres Constructoras, podés confiar. Desde el 88.7 transmite FM Ciudadela, Arde la Ciudad. Arde la Ciudad. Hallaste la manera, la bendita manera, y nos volvemos a encontrar. Clavado en la madera
manera, como el Cristo que era, el show que debe continuar. Es la vida de artista, te vuelve pesimista y hay poco que se pueda hacer. Una nueva conquista, la parte masoquista que no se quiere convencer. Y otra vez estoy a tus pies. Y otra vez estoy a tus pies. Andabas en la vuelta como una fiera suelta, el rastro no se va a perder. Se trata de un instante casi insignificante, la mecha se vuelve a encender. Se trata del destino, del cruce de caminos, de los misterios del querer. La parte masoquista, perdóname que insista, la presa que vuelve a caer. Y otra vez estoy a tus pies. 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 Un Gracias, programa Ter. llamado Naturaleza Asesina. Ya ¿Parece? La volvimos. naturaleza va a ser asesina. Y seguimos hablando. La cabeza de los tipos. Porque, Sí. claro, pero bueno. Sí, porque estábamos hablando del corte. Seguimos, y seguimos. los que no, antes que, porque si no, no, que tenemos saludos por acá. Por acá nos ponen, mira María, qué misterioso. Pone todo y bueno, es la idea de lo que estamos Yo soy inofensivo, te lo juro. No, Mira no que- se pasa nada. Leo le mandamos un saludo, nos pone que interesante, está conectada también María Noel, le mandamos un saludo. Mica que nos pone que genio es, amo como cuenta las historias. Rubén que nos pone asombrosas historias, me pasaría el día escuchándolo. Leo nos pone que venga de vuelta, sí, vamos a precisar otro programa, Leo.
Por acá, Eva, que nos pone, pasaría horas escuchando sus historias. Ah, un genio. Eva, que me pidió que le mandes un saludo especial para ella, que te está escuchando de Florida. Mirá qué lindo, buenísimo, desde Florida. Tenemos que organizar algo por allá, Eva, en cualquier momento, que hace como 2 años que no voy. Así que me encantaría ir y darte un abrazo personalmente. Así que si vos te encargás, si hay alguien por ahí que organice alguna cosa, yo voy, nos encontramos, nos damos un beso y de paso charlamos un rato. Buenísimo. Y mirá que nos dice por acá A ver. nuestra amiga María Noel Ajá. Gutiérrez. Qué buena lección, un placer escucharlo. Fue mi profesor de psicología social. Mira, Somos María pocos Noel. y nos conocemos. Uruguay, Linda. Uruguay. Ah, Qué sí, linda. nos conocemos todos. Un beso, María Noel. Mire usted. Así. No, bueno, pero lo que Tenías estábamos una hablando. pregunta. No, porque asociando un poco lo que veníamos hablando de teatro y lo que estábamos diciendo del tema de, bueno, de esta fuerza o de esta cuestión de un poco más historias con un poquito más de oscuridad que vienen desde Europa o desde el norte, por esto que hablábamos. Está todo el tema también de la maldición de Macbeth. Sí, quizás. No, y bueno, hay que ver, pero es creer o reventar Macbeth, porque que han pasado cosas cuando se hace. Sin ¿no? ninguna duda, pero sí, sin ninguna duda. Qué sé yo, podríamos discutir durante horas y no me he dedicado específicamente, digamos, al tema de la maldición de Macbeth. Sobre todo porque he encontrado tantas maldiciones en Europa que es una cosa que la gente parece que no se saluda, se maldice. Ay, por favor. Uy, no, la verdad es que efectivamente necesitamos otro programa. Sí. Efectivamente. Sucede que, bueno, una regla general, primero que nada, Shakespeare como tal, en buena medida fue impuesto en el mundo entero por el imperialismo británico. Si no hubiera sido británico, si hubiera sido guatemalteco, no lo conocería nadie, si vamos a ser sinceros. No porque lo que hizo no tuviese un impacto verdaderamente importante, digamos, ¿no? Y un valor estético y artístico enorme. No me refiero a eso, sino a que en buena medida la propia figura de Shakespeare está indisolublemente ligada a la expansión del Imperio Británico, justamente a partir de su época isabelina. Además, Macbeth se mete con las brujas. Y eso ya es Ahí un está el tema tema. como para 2 o 3 programas, no uno. Ahí está el tema. Que dicen que usó conjuros reales, además, eso no dicen. solo ¿no? eso, en realidad utilizó figuras que efectivamente él leyó las actas de uno de los primeros juicios que hizo la Inquisición inglesa allá por el siglo XVII en un pueblo de Escocia, y es una experiencia, digamos, espeluznante, absolutamente espeluznante, por supuesto, pero no espeluznante porque sean las brujas espeluznantes. En realidad, la mayoría de ellas, si no todas, se trataban de mujeres que habían heredado el arte de sanar, el arte de curar, desde generaciones y generaciones, desde tiempos de dominio de la cultura celta en toda esa región. Pero tuvieron la mala suerte de que el que fue primero rey de Escocia y después rey de Inglaterra tuvo algunos problemas que le empezó a atribuir a las brujas, o lo convencieron, digamos, de que el tema era las brujas. Él hizo la única cláusula, el único versículo de la Biblia que condena a las brujas, lo escribió él, en pleno siglo XVII. Y eso es porque... o sea que no es bíblico. Claro, James James I, James I, digamos. Le dio ganas y... Sí, modificó en realidad un versículo de la Biblia que decía: a los envenenadores no les dejarás vivir, y lo cambió a: las brujas no deben vivir.
y eso solamente para justificar la guerra monstruosa contra las brujas. Eso tuvo que ver con que él se fue a casar a Dinamarca. Hay un vínculo muy directo, digamos, entre Dinamarca y los vikingos y e Inglaterra, que todavía sigue hasta hoy. De hecho, la reina actual de Inglaterra es de origen vikingo. A eso también se refiere muchísimo Shakespeare, digamos, ¿no? En una manera muy crítica. Y cuando se casó, cuando quiso volver, digamos, en el viaje de bodas desde Dinamarca, lo atrapó una tormenta absolutamente absurda, pero de una violencia tan enorme que fue a dar a Oslo, imagínate, ya el barco, fue a terminar, digamos, allá contra los fiordos. Él se terminó de convencer de que en realidad todo eso era acción de las brujas, así que atrapó a varias de estas mujeres escocesas que oficiaban muchas veces como curanderas y las torturaron hasta que dijeron lo que él quería que dijera. Él condujo personalmente, James I condujo personalmente las sesiones de tortura. Las mujeres, por supuesto, contaron casi cualquier cosa imaginable, cómo se habían organizado para irse en una olla de barro gigante volando hasta Copenhague, de donde había partido el barco, habían provocado la tormenta, agitando las aguas. Contaron todo con absoluto lujo de detalle. Las actas de esa brutal sesión de tortura, digamos, que terminó obviamente con la condena a muerte de estas tres mujeres, tomó estado público, se publicó años después, y esa fue la fuente de las brujas de Macbeth. Imagínate vos. Como para que no esté cargadita. Claro. Así que yo creo que de alguna manera hay algo reivindicativo en esta maldición de Macbeth, ¿sabes? Claro. Wow, nunca lo había escuchado, sinceramente. No. Ahora, claro, yo pensaba eso, ¿será realmente que, uno es creer o reventar, ¿no? Pero si realmente será el alma de una persona atrapada o algo así, o que las cosas o el entorno o el lugar de alguna forma guardan como una memoria de cosas que pasaron antes en ese lugar. No sé, me lo pregunto. Pues obviamente yo también me lo pregunto, pero me lo pregunto desde hace tantos años que ya tengo mi propia versión de las cosas, que me ha funcionado muy bien, digamos, en muchos sentidos. Decir que el espíritu de alguien habita, por ejemplo, en este estudio donde estamos ahora, no es un disparate tan grande. Dentro de algunos meses, cuando estemos finalizando diciembre, probablemente lo que esté dentro de este estudio sea el espíritu navideño, por ejemplo. Y eso no nos parece aterrador ni nada por el estilo. Si hablamos del espíritu artiguista, digamos, todos sabemos de qué se trata y qué es a qué nos estamos refiriendo. ¿Podemos decir que eso es la presencia de Artigas en nuestros días, operando de alguna manera, influyendo en nuestro comportamiento, en las decisiones políticas, por ejemplo, que tomamos? Sí, no hay ninguna clase de dudas. ¿Qué diferencia hay entre eso y decir que el espíritu de Artigas sigue rondando entre nosotros? Claro. El miedo que le ponemos a las cosas tiene en buena medida que ver, otra vez, con que fueron impuestos, digamos, por culturas que no son las nuestras, ni tienen la misma carga histórica, digamos, que tienen las nuestras. Yo llevo 30 años, algo más todavía, documentando sistemáticamente relatos de la tradición oral de los pueblos, sobre todo en América Latina, pero también en Europa. Y en América Latina jamás escuché de un aparecido o aparecida que le hiciera daño a alguien. Yo siempre digo lo mismo, que tener miedo a los vivos, no a los muertos. Exacto, eso me decía mi madre y me dio vueltas en la cabeza miles de veces, te podrás imaginar, a lo largo de toda mi carrera. Eso en buena medida tiene que ver con justamente los aspectos menos conocidos de la capacidad de la memoria de los pueblos, de tener una presencia en la realidad y mantener vivos los espíritus de ciertas personas que todavía tienen algo importante que decir. Ahora que estás comentando eso, no, porque te he escuchado contar una historia que viene un poco por ese lado,
de una casa, no sé si era acá o en Argentina, Ujú. que estaba un poco cargadita, de un pueblo de negros esclavos, Ujú. que estaban en una casa allí haciendo de las suyas. Sí, claro, probablemente la semana que viene me pase por ahí. Sí, efectivamente voy a estar en Buenos Aires haciendo algunas Que cosas. tiene un poco que ver con esto que decías, Claro. que todavía tienen cosas para decir. Claro. Eso tiene que ver con una época muy muy fermental, digamos, del pensamiento mío, trabajando en torno a estos temas. Había hecho muy buen recorrido, digamos, documentando relatos de aquí, uruguayos y de algunos otros lugares, pero sucedió que en el año 2001 hubo una profunda crisis económica, social, política en la Argentina, que seguramente ustedes deben recordar. Sí, Sí, sí. Tuve la fortuna de poder ir a Buenos Aires en pleno momento de crisis, y como ya había estado recogiendo muchas historias en Buenos Aires, me dediqué a recoger nuevamente historias para poder compararlas. La idea era poder elaborar hipótesis sobre cómo las grandes crisis sociales, económicas y políticas afectan las historias que la gente cuenta. Otro día, si quieren, hablamos de eso, porque Es que ya nos sí, están sí, pidiendo ya- que, bueno, por acá tenemos, ya tienen que agendar otro día, si vuelve quedó corto, la Ya verdad que sí. me abrió otra Nos puerta quedan 8 minutos, nos quedan 8 nada minutos. más, pasó volando. 8 minutos. Bueno, entonces te cuento esa que pedís. Entre todas las historias que me llegaron, en ese momento, digamos, que pude recoger por los barrios de Buenos Aires, me llegó una de un señor, un escritor bastante conocido, bastante taquillero más bien, digamos. Me rogó por favor que no divulgara su nombre, así que no lo voy a hacer por respeto, pero sí me contó toda su historia. Me decía que él vive en una casa muy antigua, que perteneció a su familia por varias generaciones, y vivía por ese entonces, en ese momento, junto con su madre en esa casa, en el barrio de Montserrat, un barrio conocido como el barrio del Tambor. Resulta que él estaba bastante preocupado en ese momento por varias cosas. Primero, porque estaba teniendo sueños recurrentes y eran bastante aterradores. Él sentía que abría los ojos, miraba alrededor y estaba rodeado de negros, hombres y mujeres que no le hacían nada, pero lo miraban fijamente, todo alrededor de su cama. El tipo quedaba completamente paralizado y entraba en una especie de estertor hasta que se despertaba completamente agitado, y eso le pasaba a veces 2 o 3 veces por noche. Él se lo atribuía a que tenía en ese momento la preocupación de que la madre de él estaba bastante enferma, estaba muy terriblemente dolorida, estaba sufriendo muchísimo, digamos, de un dolor en la espalda, que ningún médico había logrado, digamos, ni siquiera mitigar demasiado. Por esos días alguien un vecino le sugirió que si los médicos no le ayudaban, ¿por qué no llamaba a una vecina de allí, de Montserrat, que era muy famosa porque sabía sanar esas cosas? La que en el 1400, 1600 hubieran llamado bruja. como hablábamos Exactamente. Que por hoy, La cuestión es que sanadores. el hombre no creía en esas cosas, rigurosamente racional. Pero finalmente el dolor de la mujer era tan grande que dijo, bueno, perdió por perdido, qué sé yo, a lo mejor tiene algún efecto placebo, qué sé yo, y la llamó finalmente a la mujer. La señora le dijo que con muchísimo gusto que al día siguiente, a la mañana, iba a ir por su casa. A la mañana golpearon la puerta efectivamente y el hombre abrió, la invitó a pasar, la mujer puso un pie dentro de la casa y se detuvo. En silencio miró alrededor y luego lo miró al dueño de casa y le dijo, ¿usted no los ve, cierto? No, ¿a quién? A los Prietos Feos, ¿no los ve, verdad? No, la verdad es que no. Mejor dígale a su mamá que pase por casa, que yo la atiendo con muchísimo gusto. Y Chao, se tal fue, vez. nunca volvió. Digamos. El hombre se quedó pensando, los Prietos Feos, los negros viejos, ¿qué es eso? Porque
se acordó de sus propios sueños, digamos, y no pudo evitar hacer la asociación. Dijo, esto qué raro, digamos. Pero no hubiese pasado seguramente, más allá de una coincidencia curiosa, si no fuese porque esa misma noche hubo gran alboroto en la casa de al lado, la casa que estaba pegada. Ellos sabían perfectamente que desde hacía muchos años el hombre volvía tarde en la noche, la mayoría de las veces borracho, y dentro de la casa se desataban con su mujer violencias indecibles, digamos, 2 por 3 había grandes líos. Pero esta vez fue distinto, fue mucho más, mucha mayor la gritería, sobre todo la voz de la mujer gritando algo que no podían entender, y hasta vino la policía. Cuando llegó la policía, este muchacho y la madre, ellos salieron a la vereda a ver qué pasaba junto con otros vecinos, y pudieron ver perfectamente, en principio, que había una ambulancia en la que se llevaron al hombre aparentemente herido, y atrás varios policías sujetando a la mujer y llevándola a un patrullero. Mientras cruzaba la vereda, ella le gritaba a sus vecinos: los negros me dijeron que lo hiciera. Fueron los negros que me dijeron. Wow. Qué fuerte. El hombre quedó otra vez los negros y ahí empezó a preocuparse de verdad. No pasaron ni 3 días cuando el hombre estaba trabajando en su estudio, estaba escribiendo, y recibió una llamada por teléfono. Era un amigo de él que vivía en la otra punta de la ciudad y que le decía: deja todo y venite ya. Mira, estoy terminando ahora, deja todo y venite ya, que no te vas a arrepentir. Bueno, el tipo apagó todo, se subió al auto, se fue hasta la casa del amigo, él lo estaba esperando, lo hizo entrar, el amigo también escritor, pero de novelas históricas. Y me dijo, mirá lo que hay ahí. Y sobre una mesa había un gran libro, antiguo. Él se puso a leerlo y el libro en realidad describía lo que pasó tras la abolición de la esclavitud en Buenos Aires. Decía que muchas de las familias negras, después de que eran libertas, no podían quedarse en la ciudad porque no podían pagar un alquiler, de manera que tuvieron que irse a los márgenes de la ciudad, cruzar el Zanjón, digamos, que era el límite de la ciudad en aquel momento. Y allí empezó a generarse un barrio de gente negra que pronto empezó a conocerse como el barrio del Tambor, lo que ahora se llama el barrio de Montserrat. Y allí empezaron a generar algunas casas colectivas, digamos, lo que aquí llamaron salas de nación, se reunían por naciones. El amigo lo miró, el muchacho lo miró al amigo y le dijo: yo ya conocía esto, ya sabía esto. No, seguí. El hombre dio vuelta a la página y, para su sorpresa, del otro lado había una foto de la puerta de su propia casa. Y al pie de página decía: aquí funcionó durante muchos años la Casa de la Nación Bantú. ¿Y qué más decir con esto? ¿Y qué más decir? Se le darían cosas por claro, decir a esos pueblos, ¿no? Si querés un cierre interesante de todo esto, tiene que ver con esto que decía: cómo afectan las crisis. Eso. Negros es la forma que tienen a menudo los porteños, la gente de Buenos Aires, para referirse a la gente más pobre, más jodida, la que siempre está estos invisible, negros. la que nunca aparece por ningún lado. Dice: uy, pasó un camión lleno de negros gritando. Digamos, no es que sean negros de piel, No, claro. pero la asociación es inevitable, porque en esa crisis los negros, unos y otros, empezaron a aparecer en las noticias, y empezaron a aparecer en la calle, y empezaron a protestar, y eso removió todo. Y eso removió profundamente todos los miedos de la gente. ¿Cómo todo está conectado? Ahora, además, pensando en esto de las crisis, estamos viviendo una de las se crisis. nos va, Ya se aviso nos porque va. los compañeros un minuto tenemos que estamos tomar. viviendo una de las crisis que Y aparte, por ahí pandémicas que hace mucho no vivíamos. O sea que pueden estar en este mismo momento aflorando. Estoy seguro. Yo hice un vaticinio hace como unos 20 y pico de años, más o menos, cuando no hacía demasiado, hacía una década apenas, entre comillas, que había empezado a trabajar en estos temas. Dije que si no se lograba encontrar a los desaparecidos de la dictadura militar, ellos iban a aparecer solos. Y eso ya está sucediendo. Wow. Tal cual. ¿Qué mejor cierre que esto? Con esto Con esto, bueno, no, hay pero que hacer otro programa. qué historia nos pone por acá Gaby Vázquez. No, está tremendo, la verdad que sí hay que hacer otro programa. Bueno, se nos fue, nos tenemos que ir. Néstor, el jueves vas a estar con una charla.
Este jueves. Este jueves. Sí, en Atlántida. En Atlántida. En Atlántida, efectivamente. Tengo una invitación para allá para hacer Mujeres que dan miedo. Ese es el tema central de esa noche. Le doy miedo, espero que darle miedo Usted para tiene que trabaje, porque le voy a decir Van a que hablar de vos, tenía un entonces. entusiasmo este martes que lo voy a traer más seguido porque trabajó. Este martes trabajó, leyó. Así que, y no pasa a menudo, así que bueno, pero nos tenemos que ir ya. Dale, Y nos quedó cortísimo, así que bueno, en alguna otra oportunidad lo vamos a tener de vuelta. Me Sí, encanta. sí, sí. Dale, arriba. Bueno, nos despedimos, y bueno, gracias a todos, me quedaron mensajes por leer, Que pero tengan bueno. buenas noches ahora. Buenas noches y nos vemos el próximo martes por 88.7 FM Ciudadela. Más linda, botijas sos un plato. Llega viejo riendo de la muerte que le sonríe. Que papá la vida, decía su tía, y estaba bien mal de la sandía. ¿A quién le importa lo que haya dicho esa vieja arpía? Nay, 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 querido vago. Que te quiten lo bailado.